Buenas noches. Buenas noches a todos los hermanos que se encuentran conectados o que se van a conectar en esta noche. Y mi nombre es César Quispe y quisiera, aparte de saludarles, compartirles el texto bíblico que corresponde al día de hoy. Vamos a hablar acerca de el libro de Segunda de Samuel, capítulo 24, ¿no? Para ello, por favor, vamos a leer ese pasaje. Amén. Bueno, antes de poder continuar, vamos a hacer una breve oración. Amén. Altísimo Dios, te damos las gracias, Señor, por esta noche, Señor. Te agradecemos por tu bondad, por tu misericordia. Sabemos que eres un Dios bondadoso, fiel y real. Eres el Dios que bendice y endereza nuestras vidas. Te agradecemos, Señor, por este tiempo especial. Te agradecemos porque te reconocemos como nuestro único Dios y Señor de nuestras vidas. Te amamos y te bendecimos, Señor, y te pedimos que tu palabra sea de bendición para todas las personas que puedan oír y escuchar tu palabra. Tú eres el Dios que da forma a nuestra vida, eres el Dios que bendice nuestro presente y nuestro futuro. Te damos las gracias, buen Dios, por este día, por esta noche, Señor. Gracias, Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, vamos a continuar. Vamos a hablar sobre el libro de Segunda de Samuel rápidamente y trataremos el capítulo específico, el capítulo 24. Para eso vamos a leer el pasaje. El tema se titula David censa al pueblo. Vamos a hablar sobre el censo que realizó David, el rey David, al pueblo de Israel, ¿no? Eso lo ubicamos en 2 Samuel capítulo 24:1. Dice lo siguiente: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos, a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey David a Joab. ¿Quién era Joab? Era el general del ejército de David, ¿no?, que estaba con él. Le dijo David al general: recorre ahora todas las tribus de Israel. Eso le dijo: recorre todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente, ¿no? Eso fue la motivación o es la intención del rey David. Pero Joab dice, respondió al rey: añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces más, tal como son, y que lo vea mi señor el rey más, porque se complace en esto mi señor el rey. Va a hacer un breve stop en esta parte que estamos viendo, ¿no? Vemos acá que David va a realizar un censo. Para realizar el censo, David le da la instrucción o le da la orden a su general, que en este caso se llamaba Joab, ¿no? Y le dice a su general: recorre ahora todas las tribus de Israel, ¿no? Todas. Y usa la expresión desde Dan hasta Beerseba, ¿no? En la Biblia existen muchos pasajes de la Biblia donde se menciona esa frase: desde Dan hasta Beerseba, desde el norte hasta el sur. Norte estaba Dan, la tribu de Dan, y en el sur estaba la tribu de Beerseba. Es una expresión de decir: recorre todos los lugares de este país y realiza el censo, ¿no? Desde el norte hasta el sur. Pero Joab le respondió al rey. Joab no estaba de acuerdo en que David realice el censo, ¿verdad? Pero sin embargo, el deseo de David era conocer la cantidad de gente que vivía en su país, en su nación. Él tenía esa motivación de saber. Y el general le daba su opinión, ¿no? Él no estaba de acuerdo. Por eso es que le dice el general, le dice, ¿por qué se complace en esto mi señor, el rey? O sea, ¿por qué se complace mi señor, el rey, en realizar este censo? No. Pero, verso 4 dice, pero la palabra del rey David prevaleció sobre Joab, obviamente porque era rey y Joab era general, y sobre los capitanes del ejército. Entonces pues salió Joab
junto con los capitanes de su ejército, delante del rey, se retiró de delante a hacer el censo que le pidió el rey, ¿no? Y pasando el Jordán, dice que acamparon en la ciudad de Aroer, que se encuentra al sur de la ciudad, que está en medio del valle de Gad y junto a Jazer. Verso 6. Después fueron a Galaad y a la tierra baja de Jotzi, y de allí a Danján y a los alrededores de Sidón. Verso 7. Fueron luego a la fortaleza de Tiro y a las ciudades de los heveos y de los cananeos, y salieron del Neguet de Judá en Berseba. Verso 8. Después que hubieron recorrido toda la tierra, regresaron, volvieron a Jerusalén, ¿no? Y justo dice el tiempo. Uno se pregunta, ¿cuánto tiempo demoró realizar todo el censo? ¿No? Dice la Biblia que todo el censo de Israel demoró, en el verso 8 se encuentra, al cabo de 9 meses y 20 días. Eso fue el tiempo que demoró realizar el censo. 9 meses y 20 días, ¿no? Verso 9. Y Joab dio el censo del pueblo al rey. Ya le ofreció los resultados al rey David. Y antes de entrar al resultado, ¿no?, para un poco vincularlo, son como los censos que se realizan en nuestros tiempos, ¿verdad? Hace unos años atrás, en el Perú también se realizó un censo. Y años atrás, un censo, y años más atrás, otro censo, ¿no? Usualmente en las naciones son muy importantes el censo, ¿no? ¿Qué importancia tiene el censo? Es conocer a la población, ¿no? Conocer en los censos de ahora, ¿no?, actuales, las edades, ¿no?, de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes, de los adultos, de los ancianos, para conocer también la población, si envejece o no envejece, hay más hombres o hay más mujeres, ¿no? Y en función a esos datos, ya el gobierno realiza sus políticas de Estado, ¿no?, para atender a los niños, para atender a los jóvenes según sus necesidades, a los ancianos de igual forma, ¿no? Actualmente se realiza el censo así. Anteriormente, algo parecido, ¿no? Pero hay algo curioso en este censo. Uno se puede pensar, decir, ¿qué hay de malo en realizar un censo? El censo me da beneficios. Yo puedo tener esta información para tomar mejores decisiones, ¿verdad? Pero en este caso específico, no era necesario realizar un censo. No. Acá hubo un error de David al realizar este censo, que lo vamos a ver más adelante en este pasaje, ¿no? Hubo un error, una falla en la decisión de David, ¿no? Pero antes saludamos a los que se encuentran conectados en línea. Un saludo para Joel Claudio, ¿no? Gracias por compartir la transmisión. Saludos a los que están ahí, los que nos van a ver después también. Y vamos a ver, dice el tiempo que demoró censar el censo que estaba en las manos de Joab fue 9 meses y 20 días, ¿no? Y el resultado de este trabajo fue que en el pueblo de Israel habían 800,000 hombres fuertes que sacaban espada, dice. Ese es el resultado. Y los de Judá fueron 500,000 hombres, ¿no? Esos fueron el resultado. No significa que eso es toda la población. Está bien claro especificándose que eran de hombres fuertes que sacaban espada. Son hombres de guerra, ¿no? Ahí no están los niños, los adolescentes, ni las mujeres, ¿no? Son los hombres de guerra, ¿no? Así es. Bueno, en el verso 10 dice: después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón. Si fuera una buena decisión, no tenía por qué David sentir esa consecuencia de esa decisión. Él dice que le pesó en su corazón. Y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo. Eso le dice David al Señor, porque reconocía que había fallado, que había pecado. Y dice: porque yo he hecho muy neciamente. David se da cuenta del error que ha cometido. Y la Biblia lo señala específicamente que el mismo David fue quien se dio cuenta. El mismo David dijo: yo he pecado gravemente al hacer esto.
Quita, Señor, el pecado que he cometido, porque he actuado neciamente, tontamente, equivocadamente he actuado. Él reconoce. Verso 11, y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino la palabra de Jehová al profeta Gad, y él se acercó donde David diciendo, le dijo, ve y dile a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, 3 cosas. Escoge una de ellas para que yo lo haga. Verso 13. Vino pues el profeta Gad a David y le hizo saber esto. Y le dijo, ¿qué quieres? 1. ¿Quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? Primera consecuencia de su pecado. O 2. O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan. Y 3. O que 3 días haya peste en tu tierra. Eso le dice el profeta esas 3 opciones. Y ya se imaginan cómo se sentiría el rey David al ver la consecuencia de su pecado, de su actitud, ¿no? Que las consecuencias iba a pagar toda su nación, todo su país, ¿no? Por eso dice, piensa ahora, le dice el profeta, y mira que responderé al que me ha enviado. Verso 14. Entonces David le dijo a Gad, en grande angustia me encuentro, en grande angustia estoy. Caigamos ahora en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Verso 15. Entonces Jehová envió la peste sobre Israel. Dice, desde la mañana hasta el tiempo señalado. ¿Por cuánto tiempo era la peste? Por 3 días, dijo, que era la tercera opción. Y murieron del pueblo, dice, desde Dan hasta Berseba, desde el norte hasta el sur. Murieron 70,000 hombres a causa de la decisión de David. ¿No? Ahí vemos que nuestras decisiones tienen consecuencias. Hay consecuencias que pueden acarrear solo para nosotros mismos. Decisiones que tú y yo podamos tomar, que las consecuencias pueden ser directas hacia nosotros. Decisiones que puedan ser directas hacia nosotros y también indirectas hacia las personas que nos rodean, ¿no? Que puedan ser afectados con nuestras decisiones segundas o terceras personas. Es importante conocer las consecuencias. A veces vemos que en el mundo existen personas que no toman decisiones pensando a veces en las consecuencias. Van y lo hacen sin saber lo que va. La Biblia dice que el hombre prudente ve el peligro y se aparta, ¿verdad? Continuamos rápidamente para avanzar. Y dice que cuando Dios envió la peste sobre Israel, murieron 70,000 personas por el error de David. Por el censo de David, 70,000 personas murieron. Verso 16. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y le dijo al ángel que destruía al pueblo, basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna Jebuseo. Verso 17. Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo, yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Eso dijo David, ¿no? En su corazón compasivo al ver lo que sucedía con su pueblo, que esas personas inocentes, 70,000, ya habían fallecido y habían muerto por su error. Verso 18, y Gad vino a David aquel día y le dijo, sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna Jebuseo.
Verso 19. Y subió David conforme a lo dicho, al dicho de Gad, y según había mandado Jehová. Y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces él, se inclinó ante el rey con rostro a tierra y dijo: ¿Por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, porque yo deseo aquí edificar un altar a Jehová, para que cese, para que pare la mortandad de mi pueblo. Y Arauna le dijo a David: tome y ofrezca a mi rey, mi señor el rey, lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, oh rey. Arauna lo da al rey. Y luego dijo Arauna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Arauna: no, sino por precio te lo compraré. Porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Ahí vemos la disposición y la intención de Arauna de darle al rey, ¿no? Sin cobrarle, ¿no? Pero el rey dijo: si no por precio te lo compraré, porque no voy a ofrecer a Jehová mi Dios holocaustos que no nos cuesten nada. Esa parte de la Biblia es una gran enseñanza para nosotros, ¿no? Voy a dar a Jehová, voy a dar a Dios de algo que me cueste. Si realmente consideramos a Dios el Señor de nuestra vida, el Dios de nuestro universo, nuestro esfuerzo tiene que ir en esa dirección, ¿verdad? No basta y no es suficiente solamente con decir: te amo, Señor, te amo, Señor. Acuérdate que la Biblia dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, ¿verdad? Es importante que junto con tus palabras esté acompañada con tus hechos, que tus hechos afirmen lo que tus palabras dicen. Eso te hará una persona íntegra. Tal como dices, tal eres tú, ¿verdad? Por eso es muy importante. Por eso David dijo: no daré a Jehová nada que me cueste. Yo voy a dar de algo que sí me cueste, ¿no? Entonces, dice David, compró la era, los bueyes, por 50 siclos de plata. Verso 25. Y allí edificó David un altar a Dios, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel. Esa acción de David, de presentar esa ofrenda, ese sacrificio, acompañado de su decisión y de su voluntad, diciendo: no daré nada a Jehová de lo que no me cueste, no, e hizo que se detenga la matanza, la mortandad del pueblo de Israel, ¿verdad? Nosotros, hermanos, tenemos un Dios compasivo, ¿verdad? Dios es un Dios amoroso. Parte de sus atributos es el amor, ¿no? Pero Dios es amor, pero también parte de sus atributos de Dios es la justicia. A veces hay personas que dicen: ¿cómo un Dios tan bueno puede enviar al infierno a las personas si ellos son la creación e imagen de Dios? ¿No? A veces existe esa pregunta. Pero a veces nos olvidamos que Dios no solo es un Dios de amor, sino es un Dios justo. Es amor y es justicia. Como un Dios, si es justo, su naturaleza y su esencia es practicar la justicia, es hacer la justicia. Amén. Pero es amor también. Así que no podemos decir lo que acabamos de comentar. ¿Cómo un Dios tan bueno puede enviar a las personas? No nos olvidemos que también es un Dios justo, un Dios que practica la justicia. El error de David, por ser el rey de Israel, atrajo las consecuencias para su propio pueblo. 70,000 personas murieron. Pero la actitud, la acción que hizo el rey David paró esa matanza. Tú y yo podemos equivocarnos, quizás podemos cometer errores en nuestra vida. Lo que hay que hacer es detenernos, ¿verdad? Y ofrecer un sacrificio a Dios. En ese tiempo mataban los animales y entregaban a Dios un presente, un holocausto.
Pero ahora Jesús es el Cordero que murió por nosotros, por nuestros pecados. La Biblia dice que Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados. Pero necesitamos hacer el primer paso, que es reconocer que somos pecadores, reconocer que necesitamos a Dios. Tan solo realizando eso, tenemos la gracia, el perdón de Dios. Porque la gracia está ahí, ¿no? La gracia inmerecida de Dios está ahí. Pero si nosotros no reconocemos que somos pecadores, ¿verdad? ¿Cómo Dios nos puede perdonar? Amén. Ahí vemos que las ofrendas y la intención y todo el contexto que narra el pasaje fue que detuvo la plaga en Israel. Amén. Y siempre surge una gran pregunta al inicio del texto, que quizás algunos se preguntan: ¿cómo Dios pudo haber incitado a David a realizar el censo y después pagar las consecuencias de lo que sucedió? Pero justamente existe otro pasaje que se encuentra en Primera de Crónicas, capítulo 21, donde nos explica o nos da una extra información que podemos fusionar y tener un panorama un poco mucho más claro de lo que ya está. Vamos a ver qué dice Primera Crónicas, capítulo 21, antes de finalizar. Dice, Primera Crónicas, capítulo 21, que narra la misma historia, ¿no? Pero en este siguiente libro. Dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese el censo de Israel. ¿Verdad? Ese versículo comparamos con segunda de Samuel, capítulo 24, que dice, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David, ¿no? Pueden ver aparentes contradicciones, pero no, son complementos, porque Primera Crónica nos especifica que fue Satanás quien incitó a Dios. Claro que Dios sabía el pasado, presente y futuro, ¿no? Porque Dios es atemporal, sabía lo que iba a suceder, pero ahí en el 21 de Primera Crónica se especifica que fue Satanás quien incitó a David a realizar el censo. Y uno se pregunta, ¿por qué? Otra vez, ¿por qué? ¿Qué hay de malo en el censo? Que el mismo David dice, grande pecado he cometido. Fue la motivación que tuvo David, ¿no? Él quería confiar más en sus ejércitos que en la voluntad de Dios. Él sentía muy satisfecho de tener muchas victorias y muchos logros y quería materializarlos con este resultado del censo. Dios sabía las intenciones de David, de su corazón. Dios conocía la intención de su corazón y fue por eso, ¿no?, que sucedió eso. Porque a veces las personas pueden hacer X acciones o Y acciones, pero lo que va a determinar el castigo es cuál es la intención, la motivación de realizar una determinada acción. Amén. Eso es lo que podemos compartir con respecto al censo de el pueblo de Israel. Claro que en la Biblia existen muchos censos, ¿no? Otro de los censos bien conocidos fue cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, después de estar más de 400 años preso bajo el yugo del faraón, salió en libertad hacia el pueblo, hacia la tierra, en búsqueda de la tierra prometida. Ahí Moisés, por encargo de Dios, hizo un censo, ¿no? Un censo. Y en la época de Jesús también hubo un censo. ¿Se acuerdan el censo del emperador romano? Que José tuvo que viajar hasta otra ciudad para poder ser censado. En la Biblia hay muchos pasajes, muchas historias acerca del censo, ¿no? Pero hoy hemos hablado algo particular acerca de este censo que realizó el rey David. Así es, mis estimados hermanos. Que Dios les bendiga ricamente y abundantemente. Y decirles que siempre confiemos en Dios. Siempre acerquemos a Dios. Por más que fallemos, la Biblia dice, si el justo cae, Jehová lo levantará. David cometió muchos errores, pero lo cierto también es que la Biblia dice, del único personaje de toda la Biblia que le dice, que él anduvo conforme al corazón de Dios. Es el único personaje en la Biblia que dice, él es el que anduvo conforme al corazón de Dios. A pesar de lo que pasó con Betsabé, a pesar de lo que hizo con el esposo de Betsabé, a pesar de lo que hizo el censo, pero David tenía un corazón especial. Cada vez que fallaba, siempre reconocía su pecado y él quería, como vemos en la historia, dijo, que ellos lo paguen, que lo pague yo y mi casa, por mi error mío que he cometido. ¿Verdad? Siempre reconozcamos los errores que cometemos, porque si solo los reconocemos y le pedimos perdón, fiel y justo es Dios para perdonarnos.
Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias por estar conectados a la transmisión. Gracias a todos los que también van a ver la transmisión después. Que Dios les bendiga ricamente. Aprendemos de este pasaje de que debemos confiar en Dios y no en las cosas materiales, ¿no? Y acordémonos siempre que Dios mira las intenciones de nuestro corazón. Por afuera están los rostros, por afuera están las apariencias, pero Dios conoce tu corazón, la motivación por lo que tú realizas determinadas acciones. Amén. Pero acércate a Dios, nunca te alejes de Dios. Si te equivocas, regresa a los caminos de Dios. Dios te espera con los brazos abiertos. La Biblia dice que hay fiesta en los cielos por cada pecador que se arrepiente, por cada pecador que reconoce y acepta a Jesús como su Salvador, reconoce que es pecador. Dios es fiel y justo para perdonarlos. Un fuerte abrazo a todos y que Dios les bendiga ricamente. Muchas bendiciones para todos mis hermanos. Amén. Un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Muchas gracias. Dios les bendiga. Amén.